Hola, mi nombre es Danilo Andrés Salas Pérez, estudiante de cuarto semestre de Tecnología en Electricidad Industrial. Este trabajo está presentado para la ingeniera Carolina Benítez, encargada de la materia de transformadores y máquinas DC. Bueno, en este video voy a hablar especialmente sobre algunos conceptos importantes que están relacionados con el magnetismo y la electricidad. Estos temas son muy utilizados en equipos eléctricos industriales. Principalmente voy a explicar qué son los circuitos magnéticos, el flujo magnético, la inductancia, los materiales magnéticos y los imanes permanentes, y por qué son importantes en la ingeniería en el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos. En primer lugar, vamos a hablar sobre los circuitos magnéticos. Un circuito magnético es básicamente el camino por donde se mueve el flujo magnético. Este se parece un poco a un circuito eléctrico, sino que la diferencia de que en lugar de corriente eléctrica, lo que circula es el flujo magnético. Pues normalmente estos circuitos se forman con materiales como el hierro o el acero, porque estos materiales permiten que el campo magnético se concentre y pues se transporte mejor. Los circuitos magnéticos son muy importantes ya que se utilizan en equipos como transformadores, motores eléctricos y generadores, ayudando a que funcionen de manera más eficiente. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el flujo magnético. Este se puede entender como la cantidad de campo magnético que atraviesa una determinada superficie. Este flujo se representa con la letra pi y se mide en Weber. El flujo magnético se aparece cuando existe un campo magnético, por ejemplo, cuando alrededor de un imán o alrededor de un conductor por el que se está pasando corriente eléctrica. Este concepto es muy importante porque gracias al flujo magnético se producen fenómenos como la inducción electromagnética, que es el principio de funcionamiento de muchos equipos eléctricos. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la inductancia. La inductancia es la propiedad que tienen algunos conductores o bobinas de oponerse a los cambios de corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando la corriente cambia dentro de una bobina, en ese mismo instante también cambia el campo magnético que se genera alrededor de ella. Bueno, en este cambio se produce una pequeña fuerza eléctrica que se opone a la variación de la corriente. En este caso, la inductancia se representa con la letra L y sus unidades de medida es el Henry. Este fenómeno es muy utilizado en dispositivos como bobinas, transformadores, motores y circuitos eléctricos. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los materiales magnéticos. Estos son los materiales que tienen la capacidad de interactuar con los campos magnéticos. Algunos materiales como el hierro, el níquel y el cobalto son los que se magnetizan fácilmente y por eso se usan mucho en dispositivos eléctricos. Bueno, en general, los materiales magnéticos se clasifican en ferromagnéticos. eh, Estos son los materiales que se magnetizan fácilmente, como el hierro, el níquel y el cobalto, que fueron los que pronunciamos hace un momento. Siguen los paramagnéticos. Estos son los materiales que se magnetizan de forma débil cuando están en presencia de un campo magnético. Los diamagnéticos, bueno, estos son los materiales que tienden a oponerse al campo magnético. Y eh, como último, o como un dato, los materiales ferromagnéticos son los más utilizados en equipos eléctricos porque estos permiten concentrar y conducir mejor el flujo magnético. Por último, vamos a hablar sobre los imanes permanentes. Eh, Estos son los materiales que pueden generar un campo magnético de manera constante sin necesidad de energía eléctrica. Estos imanes tienen dos polos, que es el norte y el sur. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Estos imanes permanentes se utilizan mucho en dispositivos como motores pequeños, parlantes, sensores y algunos equipos electrónicos. Su principal ventaja es que pueden mantener su magnetismo durante mucho tiempo. Como conclusiones, este trabajo nos deja que
El estudio de los circuitos magnéticos y de los fenómenos relacionados pues, con el magnetismo son muy fundamentales para comprender el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y también electrónicos. Los conceptos como el flujo magnético y la inductancia, estos nos permiten explicar cómo se producen y se controlan los campos magnéticos dentro de los diferentes equipos. Bueno, además de todo esto, los materiales magnéticos y los imanes permanentes son los que hacen posible que estos dispositivos funcionen de manera eficiente. El conocer estos temas nos ayudan a entender mucho cómo operan sistemas importantes como los transformadores, también los motores eléctricos y los generadores, eh, los cuales forman una gran parte de muchas aplicaciones en la vida cotidiana en el ámbito industrial.